En África, los leones pueden considerarse los reyes de todas las especies. Poseen fuerza y comportamiento de manada que les ayudan a derrotar fácilmente a sus presas. Pero eso no significa que este depredador sea invencible. El hábitat africano está lleno de criaturas peligrosas y muchas de ellas están dispuestas a cazar leones, ya sea en defensa propia o como acto de defensa territorial. Y uno de ellos es un rinoceronte que puede asustar fácilmente a los leones con su cuerno. Para descubrirlo, unámonos a Documental Animales Salvajes lucha para decodificar el mundo salvaje a través de video. La pelea más loca de 2023, dos leones estúpidos hicieron esto frente a un rinoceronte y sufrieron consecuencias nefastas. Piel gruesa y patas grandes y fuertes que les ayudan a moverse en terrenos difíciles. Son herbívoros y suelen comer pasto, hojas y hierbas. Dependiendo de la especie de rinoceronte, comerán diferentes alimentos. Los rinocerontes suelen vivir solos o en parejas. Pueden existir en un área grande, de unos varios kilómetros cuadrados. Aunque es un animal muy tímido y suele esconderse si se siente amenazado. Sin embargo, si los rinocerontes se sienten demasiado amenazados, pueden atacar a los intrusos usando sus cuernos para golpear y perforar la piel. 3. El rinoceronte es uno de los animales terrestres más grandes que existen. No solo eso, también poseen increíbles habilidades de autodefensa. Por lo tanto, es casi imposible que los rinocerontes se conviertan en presas en la naturaleza, independientemente de si el enemigo es un león, un cocodrilo o una hiena. Los leones a menudo eligen rinocerontes jóvenes que no pueden defenderse o rinocerontes viejos. Pero a veces los leones también cazan imprudentemente rinocerontes adultos, y esa es una elección completamente equivocada. Cuando llega la estación seca y las fuentes de alimento escasean, algunas manadas de leones elegirán a los rinocerontes como presa, o los leones machos jóvenes e inexpertos también querrán intentar arriesgar sus vidas y morir en vano. 4. En esta situación, a pesar de los leones que lo rodean y corretean, el rinoceronte mantiene la calma y apunta con su cuerno a su oponente. Con su enorme tamaño, el rinoceronte es como un tanque, pero extremadamente flexible, inaccesible a los leones. Cuando apareció el segundo rinoceronte, los leones parecían bastante asustados y ya no tenían intención de atacar. Se mantienen alejados de sus presas. Incluso el león macho alfa comenzó a sentir pánico y decidió mantenerse al margen de la pelea.
Todo el cuerpo del rinoceronte está cubierto con una capa de piel de unos 5 cm de espesor, dispuesta en una estructura de malla como una armadura para ayudar a proteger su cuerpo. Los rinocerontes atacan activamente a los leones, haciéndolos sentirse sorprendidos por las acciones de sus presas. A pesar de su superioridad numérica, ni un solo león de la manada tenía intención de resistir. Se dan cuenta del peligro del cuerno que puede herirlos gravemente. El cuerno no es solo una herramienta defensiva, sino también un arma poderosa contra los leones. En esta situación, el desafortunado rinoceronte fue a beber agua y darse un baño de barro en un lago. Cuando de repente se quedó atrapado porque el barro era demasiado espeso. Al ver al rinoceronte en apuros, 3 leones vieron la oportunidad de cazar y corrieron hacia adelante con la esperanza de encontrar una comida deliciosa. Sin embargo, la aparición de depredadores hizo que el rinoceronte recuperara su instinto de supervivencia, pues utilizó todas sus fuerzas para salir de su posición atrapada en el barro. El rinoceronte inmediatamente se apresuró a atacar ferozmente a los leones, usando su cuerno para amenazar, haciendo que los leones se asustaran y huyeran. El león se dio cuenta de que no era una presa fácil, por lo que inmediatamente dio un paso atrás y adoptó una postura defensiva. Aunque no pudo causar ningún daño al león, la fuerza del rinoceronte hizo que el león se avergonzara. Al darse cuenta de que no había posibilidad de encontrar comida aquí, los leones tuvieron que irse y buscar otras presas más fáciles. Los leones son los únicos grandes felinos que viven de su orgullo, son extremadamente agresivos cuando se encuentran con intrusos en su territorio. Ambos leones se apresuraron a morder al leopardo cuando descubrieron que este había entrado en su territorio. Estos ataques no tendrán tolerancia ni conversaciones de paz. Solo hay vida o muerte, no hay absolutamente ningún lugar para la rendición. Cuando las hienas entraron repentinamente en territorio de los leones, tuvieron una colisión inevitable. Los leones, decididos a proteger sus territorios y fuentes de alimento, no dudan en atacar. Con un mordisco mortal en el cuello, derrotó a la hiena. Los leones siempre eligen al búfalo salvaje como objetivo de caza. Cuando descubrió que este búfalo se había extraviado en su tierra, se lanzó a la batalla. Pero no es fácil luchar con un búfalo grande y experimentado. El león fue apuñalado muchas veces por el cuerno del búfalo, pero aún así se negó obstinadamente a darse por vencido.
Finalmente, el león estaba tan débil que cayó al suelo. Solo tenía fuerzas suficientes para tumbarse y respirar. La guerra por el territorio y la comida entre las dos especies nunca ha cesado. El intruso se abalanzó audazmente hacia el grupo de leones. Fue atacado por un grupo de leones de los 4 lados, con mordiscos que perforaban profundamente el cuerpo del enemigo. Quizás este león estaba muy asustado, intentó escapar de los leones, dispuesto a luchar hasta su último aliento. Luchar por el territorio es una de las formas en que los leones establecen el orden. Ante la ferocidad de los leones, el león invasor aún se defendió ferozmente, sin que nadie estuviera dispuesto a ceder. Al ver esto, las leonas no dudan en participar en batallas por el territorio. Por lo general, estas batallas tienen lugar solo con leones machos. Pero estas leonas se unieron a los leones machos para proteger a su manada y ahuyentar a los intrusos. Se desató un ataque, el león descubrió al enemigo, tomó impulso y corrió directamente hacia el león invasor. Por suerte, el intruso fue descubierto rápidamente y se dio a la fuga. Lo que es más cruel es que cuando domina nuevos leones dominantes, pueden matar a los cachorros. Incluso las leonas desobedientes pueden morir. Los leones machos dominan más de 20 kilómetros cuadrados de Masai Mara y defienden su territorio contra los machos nómadas que buscan territorio para gobernar. Los leones machos adultos a menudo dudarán en atacar para usurpar el trono de los leones mayores. Y solo el ganador puede quedarse, mientras que el perdedor debe abandonar su orgullo y encontrar un nuevo territorio para sí mismo. Este león macho fue una vez uno de los famosos reyes leones dominantes en la manada de Mapoko del Sur. Pero resultó gravemente herido en la batalla anterior y su vejez no le permitió tener fuerzas suficientes para luchar contra leones machos jóvenes. Fue atacado por un grupo de leones y despedazado. Sin fuerzas, aceptó morir. El intruso territorial no dudó en correr hacia adelante y morder al león directamente en la cara. Los dos lucharon ferozmente. Al final, el león macho tuvo que huir con sangre por toda la cara. Ya sabes, la competencia de leones machos es enorme. Una vez heridos, les resulta difícil luchar y ser expulsados del territorio es inevitable. El león macho parecía haber perdido el control de sus patas traseras. Quizás las leonas lo atacaron y le lastimaron la columna.
El león macho no podía levantarse porque sentía dolor por dentro. Ni siquiera podía usar sus patas delanteras. El mordisco de una leona en la mejilla del muslo no basta para dominarlo, y las otras leonas quisieron empezar a comer, pero no lo hicieron. Incapaz de resistir la agresión del enemigo, este león macho ha perdido dos cosas: territorio y capacidad de caza. Su cuerpo ya estaba lleno de heridas, pero aún tenía que seguir sobreviviendo. El territorio del león es un lugar que no es fácil de tocar. Estos tres leones vieron a un intruso y estaban listos para pelear. Pero el poder del intruso no es fácil de derrotar. El intruso sobrevivió a la terrible experiencia, pero sus heridas aún podrían ser fatales. Sin tiempo para descansar, tuvo que seguir alejándose de este lugar. Los leones machos adultos no dudarán en atacar para usurpar el trono de los leones mayores. Cuatro leones unieron fuerzas para expulsar al viejo león del territorio. Y solo el ganador puede quedarse, mientras que el perdedor debe abandonar su orgullo y encontrar un nuevo territorio para sí mismo. No solo luchan por el territorio, también atacan para competir por los niños. En el Parque Nacional Kruger, los leones machos están listos para pelear por una leona herida. Los leones machos muestran su dominio con mucha fuerza. Es casi imposible que los leones machos creen una nueva manada por sí solos. Se vieron obligados a enorgullecerse de otros leones. Por lo tanto, el territorio del león macho siempre está vigilado por muchos enemigos. Cuando un león macho venga a apoderarse de la manada, matará a todos los cachorros de la manada porque no son sus cachorros. Estos leones machos descubrieron a una leona comiendo un cadáver y se apresuraron a atacar. La mala condición física de la leona le dio tanta hambre que estaba lista para luchar contra dos grandes leones machos. Pero los tres leones machos no hicieron eso, dejaron ir a la leona. Para un rey león no existe la jubilación. Debe luchar por su trono o ser dejado de lado. Estas peleas a menudo ocurren cuando el líder de la manada envejece o cuando los cachorros de león de la manada no están satisfechos con ser controlados y se levantan para tomar el control. El ataque puede causar lesiones graves o la muerte. Incluso arriesgaron sus vidas para correr hacia el área de la manada de leones y atacar a uno de los leones de la manada.
Los leones machos también están dispuestos a desafiar a otros leones para ganar territorio. La persecución ha comenzado. Se las arreglaron para inmovilizar a un león en el suelo y su compañero regresó poco después para intentar ayudar, pero se dio cuenta de que no podía ayudar y se fue. Para competir por el territorio, los leones nómadas pueden cooperar entre sí para robar territorio a otras manadas de leones. Un león macho estaba descansando cuando de repente fue abrumado por sus hermanos. Atacado por toda la manada, el león inicialmente intentó escapar, pero luego luchó ferozmente por su vida. Por lo general, las guerras territoriales entre leones suelen ser de vida o muerte. Y la mayoría de los reinados de leones machos no durarán más de 2 o 3 años. Estos 3 leones machos nómadas unieron fuerzas para formar una pequeña alianza y comenzaron a llevar a cabo su plan. Atacaron a un viejo león y capturaron territorio. No solo se pelean por el territorio, también se pelean por la comida. El feroz león macho ahuyenta a todos aquellos que se atreven a robarle la comida. Cuando el hambre se sale de control, ni siquiera se ignoran presas peligrosas como los búfalos y los leones. El león arriesgó su vida para cazar solo, pero no pudo contener el poder de un búfalo rebelde. El territorio es muy importante para los leones. Podrían morir de hambre o morir por intentar invadir el territorio de otro león. El enemigo también aprovechará esa oportunidad para atacar. Aunque es peligroso, no puede impedir que los leones invadan los territorios de otras criaturas para cazar. El león atacó directamente la guarida de los perros salvajes y las hienas, mató a los cachorros y luego se los comió brutalmente. Ante el espíritu agresivo de los leones, los perros salvajes y las hienas solo podían observar impotentes cómo se comían a sus cachorros. La crueldad de los leones nunca ha cesado. Para satisfacer las necesidades dietéticas de la manada, las presas de los leones suelen ser de gran tamaño y tienen una fuerte resistencia, por lo que necesitan que la manada la sostenga. Cuando se caza solo, el riesgo en este tipo de cacerías es muy alto y puede causar lesiones al león. La muerte es muy normal, no hay piedad ni simpatía en la estepa. La presión para encontrar suficiente comida para alimentar a sus cachorros ha llevado a los leones a robar imprudentemente sus presas en medio del asedio de cocodrilos e hipopótamos. Aunque lograron su objetivo, el precio a pagar fue demasiado alto cuando uno de los miembros de la manada fue mordido por un hipopótamo.
Con dientes de más de 40 centímetros en largo, la mordedura del hipopótamo provocó que el león le rompiera la mandíbula. Por tanto, solo vivió unos días antes de morir de hambre y sed. Las guerras que provocan muertes dolorosas son algo común en las praderas. Este león no pudo resistir el trágico destino. Después de tales batallas, otros depredadores suelen beneficiarse. El chacal rápidamente consigue una abundante comida. En cuanto a este viejo león, fue derrotado por los leones jóvenes. Pasó toda su vida luchando para proteger su territorio. Pero la vejez es algo a lo que no se puede resistir. Murió a causa de heridas graves. La lucha por el poder y la protección del territorio entre leones machos es despiadada. Los leones viejos y débiles serán eliminados. Lo que debe soportar son lesiones graves en todo el cuerpo y la muerte es inevitable. Son simplemente criaturas normales y no pueden evitar la vejez, el agotamiento de sus fuerzas y el ataque de enemigos. Aunque los leones machos son de gran tamaño, no tienen habilidades de caza profesionales como las leonas. Por eso resultó gravemente herido mientras cazaba. Peor aún, los leones fueron atacados por sus propias presas. El león no solo podía cazar a su presa, sino que la cebra también le daba una patada en la boca. Regresó a casa herido y sin comida para sus cachorros. Este león necesitaba un periodo de descanso antes de poder seguir cazando. Las hienas también se unieron a la lucha para vengarse cuando vieron a sus hermanos siendo cazados por leones. Con su cooperación y espíritu, repelieron al león y salvaron su miembro. Las hienas no han renunciado a su intención de venganza. Una vez más atacaron y mataron al león macho, confundiendo aún más la manada de león. Luego se comieron al león macho en medio del prado. Ser atacado continuamente por dos enemigos hizo que el león no pudiera controlarlo y cayera en un estado de confusión. Cada vez que un lado es ahuyentado, el otro lado atacará. La continua y prolongada batalla dejó a los leones heridos. Este león aún no ha tenido la oportunidad de cazar. Los leones se cansan gradualmente por la falta de nutrición, lo que debilita su capacidad de lucha. Intenta cazar, pero los leones necesitan inteligencia. Atacar solo no es una buena estrategia. El hambre le pasó la factura cuando el búfalo lo apuñaló varias veces en el pecho. El león no pudo asestar el golpe mortal, sino que fue atacado al revés.
estaba tan herido que no podía levantarse y tuvo que usar sus últimas fuerzas para defenderse. A pesar de sus mejores esfuerzos, el león todavía no pudo derrotar al poderoso búfalo. Al final, el león tuvo que aceptar la derrota y murió a causa de las graves heridas causadas por el apuñalamiento de un búfalo. Los erizos son los roedores más grandes de África y, como verás, son muy capaces de defenderse de los grandes depredadores. El erizo adopta una posición defensiva, se acurruca y gira sus afiladas púas hacia el león. Algunos leones curiosos se acercaron, pero fueron dolorosamente apartados. Eso hizo que el puercoespín reaccionara cada vez más violentamente, incluso corriendo directamente a atacar al león. Espero que la información anterior les sea útil. No olvides darle me gusta. Compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando más videos interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Bienvenido al emocionante y dramático mundo salvaje, donde existen guerras brutales y persecuciones interminables. Descubrámoslo en Documental de Animales. Suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas en nuevos videos.